Bueno, hermanos, vamos a empezar. Que el Señor les bendiga. Como podéis ver, el tema que vamos a ver hoy es... Hay una luz que aparece ahí. El tema que vamos a ver hoy es enemigos de la cruz de Jesús, enemigos de la cruz de Cristo o ciudadanos del cielo. Uno puede preguntar, pero ¿qué tema es eso? Enemigos de la cruz de Cristo o ciudadanos del cielo. Estaremos viendo Filipenses 3, 17 a 20. Algo que podemos entender, hermanos, que la Biblia nos enseña. No hay tres bandos o bandas en este mundo. Si no estamos con Cristo, estamos contra Cristo. Es puramente eso. No existen doble nacionalidad. La nacionalidad celestial y la nacionalidad carnal o la nacionalidad del infierno o de Satanás. Cada persona que vive en este mundo tiene, espiritualmente hablando, pertenece al reino de las tinieblas o pertenece al reino de los cielos. Es que nadie pertenece a ambos reinos. Por eso que la palabra nos dice que no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, nosotros mismos cosecharemos esas mismas cosas que sembramos. Así que lo que vamos a ver es que un día los discípulos del Señor Jesús vinieron a Él quejándose de que había una persona que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Así que llegaron, dijeron, Señor Jesús, hay una persona por ahí que está echando fuera demonios en tu nombre. Y le hemos dicho a esta persona que basta de hacer eso porque tú no formas parte de los discípulos que nosotros somos. No formas parte de esos 12 o de esos 120 que siguen al Señor Jesús. Tú no formas parte de todas esas personas. Y el Señor Jesús le dice a esos discípulos, le dijo que no, lo que vosotros tenéis que hacer no es decirle a esa persona que se queda callada. Él le dice, no lo impedís. Porque ¿qué pasa normalmente, hermanos? Como creyentes tenemos esta tendencia de clasificar la gente, que cuando vemos a una persona y nos dice que es cristiana, o o un hombre que es cristiano, o una mujer que es cristiana, nos interesa saber en qué iglesia te congregas. Si no es Asamblea de Dios, o si no es Movimiento Misionero Mundial, si no es Iglesia Bíblica Misión, si no es Alcance, si no es una denominación que nosotros nos asociamos, no queremos tener nada que ver con la persona. Pero pensamos que son las denominaciones que salvan. No. Muchos en diferentes denominaciones acabarán en el infierno después de 50 años congregándose. ¿Es bíblico? Sí, lo dice la Biblia. Porque el Señor mismo lo dice, no todos que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que escuchar la palabra tal como dice Santiago no es suficiente. Es hacerla, vivirla, vivir conforme a las enseñanzas del Señor Jesús. Pero no solamente es suficiente solamente intentar ganar el cielo con las buenas obras. Pero nuestra fe debe tener un objeto. Como uno que salta de un avión con una paracaída puesta, su esperanza de vida, su salvación está en esas paracaídas. Nosotros como creyentes, nuestra esperanza de vida, nuestra salvación debe estar en Jesús. Si no, no hay ninguna esperanza. Los discípulos de Jesús le dijeron que no, Señor, ya le hemos dicho a esa persona que no puedes usar el nombre de Jesús. O no, tú no puedes congregarte con nosotros. O no podemos tener comunión con nosotros, contigo porque tú eres de otra denominación. Nosotros somos de la denominación que tiene la sana doctrina. Y tú eres de los aleluya, de los que gritan, que caen en el suelo. Y tú no eres de nosotros, no formas parte de nosotros. Eso es hipocresía, totalmente. Y los que practican eso es porque no han experimentado el amor de Dios. No entiende la parte de la palabra que dice que si alguno hay que tratar a los que son débiles en la fe con amor, guiándole, no machacándole con legalismo o machacándole con amenazas. Si no haces eso, al infierno vas a terminar. No es lo que la Biblia nos enseña. Así que no existen enemigos amables de Jesús o no existen enemigos amigables de Jesús. No existen eso. Como no existen personas con doble nacionalidad, la celestial y la nacionalidad terrenal. ¿Eres una persona que va al cielo, pertenece al reino del cielo, o eres una persona que pertenece al reino de las tinieblas?
Así que esas observaciones nos hace entender el Señor Jesús. Prohibió a sus discípulos que si esta persona echa fuera demonios en mi nombre, quiere decir que está con nosotros. Si echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú, como acusaban a Jesús que él echaba demonios fuera en el nombre de Belcebú, pues está contra nosotros. Pues el que está con Jesús hace las cosas conforme a la voluntad de él. Por eso tenemos nuestro tema, enemigo de la cruz o ciudadano del cielo. Ojalá antes de terminar esta enseñanza, cada uno de nosotros podremos determinar en qué bando estamos. Si somos enemigos de la cruz o somos ciudadanos del cielo. Así que podemos ser enemigos de la cruz, es decir, que lo que Jesús hizo, un enemigo de la cruz, es una persona que no está satisfecho o que no acepta la obra redentora y completa de Jesús en la cruz. Una persona que para él no es suficiente, tiene su propia religión, tiene su manera de salvarse, haciendo buenas obras, dando, no, oye, yo llevo 20 años en la iglesia, yo soy líder, mi padre es pastor, yo diezmo, yo ofrendo, oye, hermano, es que no hay ninguna parte en la Biblia que dice que eso nos salve. Puedes dar hasta tu propia alma para la iglesia, te matas sirviendo a los demás, pero acabas en el infierno. ¿Por qué? Porque no somos salvos por las buenas obras que nosotros hacemos. La salvación es un regalo de Dios, no por el dinero que tú das. Como les dije una vez que unos hermanos vinieron aquí, ese hermano estaba viviendo en pecado, había dejado a su esposa, y trataba de coaccionarnos para decirnos que bueno, voy a venir con esta mujer y que no es mi esposa, porque he dejado a mi esposa de más de 30 años, que yo soy abuelo y esas cosas. Pero no te preocupes, pastor, vamos a promover, vamos a dar dinero para que la obra siga adelante. Dios sabe mi corazón, estaba a punto de golpearle. Pero le paré y le pregunté, hermano, ¿ves la sala que tenemos? ¿Tu dinero lo pagó? No. ¿Ves que nos falta sillas? No. La luz, llevamos muchos años aquí. ¿Pagaste alguna vez la factura de luz aquí? No. Quiero decirte una cosa, que Dios no busca personas para apoyar su obra. Dios busca hombres y mujeres que tienen temor de Dios, corazones humillados, personas que están cansados de pecado, ya no quieren vivir una vida pecaminosa, reconoce que son pecadores. Son esas personas que Dios quiere vivir en ellos, quiere moldearles, como un alfarero que quiere moldear el barro conforme a lo que Él quiere que el barro sea. Es lo que Dios busca. Porque si pensamos que podemos comprar a Dios con las cosas buenas que hacemos, o dando dinero, ofrendando, hermanos, ya nos perdimos totalmente. Así que por favor, acompáñame en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer de versículo, Filipenses 3, estaremos leyendo de versículo 17. Filipenses 3. Estaremos leyendo el versículo 17. Si lo tenéis, me avisen, por favor. ¿Sí? Vale, Filipenses capítulo 3, de versículo 17 a 20. Ese es el apóstol Pablo hablando, después de haber dado otros consejos a los hermanos que estaban en Filipos. Él dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprenden de los que sigan nuestro ejemplo. Alguien dirá, uy, qué chulo es Pablo, qué orgulloso. ¿Cómo que tomo tu vida como ejemplo? Hermanos, todo creyente verdadero puede, sin temor, sin que le tiemblen los labios, decir a otra persona que no es creyente que sigue mi modelo. Es bíblico, sí. Un creyente puede decir a una persona débil en la fe que mira cómo yo y mis tribulaciones estoy buscando a Dios, pues sigue mi modelo. Porque Pablo lo pone bien claro. Nos dice solamente que siguen el modelo de Cristo. Así que él puede confirmar que siendo creyente en Cristo Jesús, él está viviendo conforme a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, de tal manera que puede animar a otro creyente débil en la fe que siga mi modelo. Y no solamente mi modelo,
pero a otras personas, otros, dice que los que siguen nuestro ejemplo. Así que podemos, cuando vengas en la iglesia, la gente a veces deja las congregaciones y dice que, bueno, yo lo dejé porque ahí me miraban mal, me hacían eso, o me pisaron el callo, me hacían el otro, o la predicación parece que me atacaban, era muy... Hermanos, no es para nosotros. Entiéndelo bien. Cuando uno vaya a la congregación, no vas para buscar o para complacer a las personas o para dejarte ser visto. Cuando vas es para Jesús. Algunas personas dejan las congregaciones porque la música no es tan... no me gustó el efecto de la luz, no me gustó, gritaba mucho el pastor cuando predicaba y las alabanzas, había una chica ahí, no, prefiero un lugar donde siento la presencia del Espíritu Santo. Es cierto que podemos sentir a Dios, pero el que vive por sentimientos será fácilmente engañado, porque engañoso es el corazón sobre todas las cosas, dice la palabra, y ¿quién lo va a conocer? Así que Pablo dice, pues ya les dije varias veces, así que no es la primera vez que él está llamando la atención sobre este mismo tema. Ya les dije varias veces, pero esta vez, él dice, pero esta vez, ahora, se los repito, está repitiendo lo que les dijo varias veces, les repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Esa es una expresión para un pastor desesperado. Que hermanos, os he dicho eso muchas veces. Tenga reverencia delante de Dios, pero ahora estoy llorando. ¿Qué quiere decir? Que su corazón está quebrantado. Pablo está destrozado. Y dice, nos dice que hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ves? Es la conducta de algunas personas que se sienten todos los domingos, todos los días de la congregación, todos los días de oración, pero su manera de vivir, cuando la gente lo ve, dice que esa persona no ama a Jesús. Son enemigos de la cruz, dice. Y no solamente son enemigos, pero van a alguna dirección específica. Dice, van camino a la destrucción. Que todo enemigo de la cruz van camino a la destrucción. Así que no hay remedio para esas personas si no retroceden. Dice, su Dios es su propio apetito. Es que no paran de comer, no paran de querer llenarse la barriga, no paran de pensar solamente en ellos mismos. El apetito no solamente es la comida, puede ser querer satisfacer todos sus deseos. Quieren ser el centro, ¿sabes? Que cuando van a un lugar no le reconocen, se sienten... Quieren que le reconozcan, quieren que le llaman de todo, porque hoy en día hay algunos pastores, tristemente hablo como pastor, pero es muy triste, que hay pastores que tienen casi 5 títulos, son doctor, profesor, pastor, evangelista, tiene todos los 5 títulos, de tal manera que si tú no le llames así no se siente realizado. Algunos que para invitarles para que comparten en tu congregación, ellos te eligen qué hotel quieren dormir. ¿Qué tipo de coche quieren que le ponga a su disposición? O sea, personas que quieren decidir, quieren lucir, quieren ser el centro del evangelio. Pero no es lo que Pablo dice aquí. Si uno tiene ese tipo de apetito de ser el centro de todas las cosas, la palabra nos dice que donde tú vas es camino hacia la destrucción. No vas de camino hacia la ciudad celestial, vas camino hacia la destrucción. Y sigue diciendo, se jactan de cosas vergonzosas. Personas que se jactan de cosas vergonzosas. No tienen no se le pesan ni la lengua, ni tienen ningún remordimiento por las cosas malas que han hecho y te lo cuentan. ¿Sabes que el otro día me fui a la tienda, me robé un par de zapatos? Se jactan de las cosas que ni un cristiano debería hacer, encima hablando de eso. No les importan las cosas que han hecho malas, pero lo dicen con orgullo en sus corazones. Y solo piensan en esa vida terrenal. Dice, solo piensa en esta vida terrenal. Justo lo que la hermana estaba compartiendo. Personas que no quieren que Jesús regrese. Porque acaban de encontrar el hombre de su vida, la mujer de su vida. Acaban de tener el trabajo de su vida. Acaban de comprar la casa de su sueño. Acaban de tener lo que buscaban durante muchos años. Y encima Jesús va a regresar ahora. ¿Por qué no regresó cuando yo pasaba mal, cuando las cosas me iban mal? ¿Por qué Jesús no vino cuando me maltrataban, me pegaban? ¿Por qué va a venir ahora cuando la vida me sonríe? Personas que piensan solamente en la vida terrenal. Quieren que esa vida terrenal se alargue durante mucho tiempo.
Quieren ir al cielo, pero no quieren morir. No quieren sufrir, quieren ser bendecidos en todo momento, olvidando una cosa, que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Y Pablo sigue diciendo, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Así que los que no son enemigos de Cristo son ciudadanos del cielo. Donde vive, así que el cielo no es cualquier lugar, es donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Así que estamos esperando, el creyente debe estar, el Señor está tardando, no suplicando que el Señor no venga. Él que es enemigo de la cruz no quiere que Jesús venga, porque la palabra dice que cuando Él vendrá habrá una señal en el cielo, en Tesalonicenses, que habrá una señal en el cielo, la gente del mundo lo verán y los pueblos del mundo se lamentarán, porque no lo estarán esperando. No lo estarán esperando. Pero el creyente, como dice la palabra, que como vemos como la higuera en el tiempo, en cada estación cambia, salen las flores, salen las hojas. ¿Cómo vemos todas esas cosas que ocurren de la higuera? Podemos usar esas señales de las cosas que ocurren también en este mundo. Las guerras, odios, envidia, falta de amor, rumores de guerra, naciones contra naciones, las pestilencias. Todas esas cosas son pruebas para nosotros como creyentes para saber que nuestra salvación está justito así en la puerta. Que en cualquier momento nuestro Señor saldrá, pero visiblemente en el cielo. Y lo veremos venir y estaremos regocijándonos porque por fin se nos acabó los problemas. Bueno, esta carta que hemos leído, hermano, es una carta que el apóstol Pablo escribió él mismo a la iglesia de Filipos en Grecia. Así que es una carta que está hablándonos a nosotros hasta hoy en día como creyentes. Nos habla esta carta, está dirigida a nosotros. No está hablando solamente a las personas, esta carta no está dirigida a las personas que no conocen a Cristo. Esta carta está dirigida a personas que están en la iglesia. Personas que conocen a Cristo, que han escuchado al menos hablar de Cristo y saben de qué es el Evangelio. Pero esas mismas personas pueden convertirse en enemigos de la cruz. Así que eso quiere decir que, hermanos, que podemos llamarnos creyentes, según esa carta de Pablo, podemos llamarnos creyentes y formamos parte de una congregación cristiana con muy buena doctrina bíblica, pero bien centrada, pero al mismo tiempo somos enemigos de la cruz. Al mismo tiempo somos enemigos de Dios, somos enemigos de Él y acabamos lejos de Él cuando nos partamos de este mundo. ¿Es posible? 100% posible. Así que puedes imaginar, hermanos, que teniendo a los miembros de tu casa, tu peor enemigo, no puedes ni dormir. Si los mismos miembros de tu casa son tus peores enemigos, dormirás quizás con una pistola debajo de la almohada, con un ojo descansando y el otro abierto vigilando. ¿Por qué? Porque no sabe cuándo vendrá o quién te va a atacar, dónde vendrán o quién vendrán. O sea, siempre con algo para defenderte. Así a veces tenemos personas en la iglesia que pueden ser enemigos del mismo Señor Jesús, pero dice que forman parte del cuerpo de Jesús. Dentro de la misma congregación, habían personas, y aquí en Filipos, cuando Pablo mandó esa carta, habían personas que se habían convertido en enemigos de la obra redentora de Jesús. Profesaban ser cristianos, decían que eran cristianos, comunicaban con cristianos, tenían un lenguaje cristiano, se vestían como cristianos, andaban con cristianos, salían a evangelizar con cristianos, comían con cristianos, pero no eran cristianos. Es como... Hay algunas plantas que algunos son reales, la otra es cizaña, pero si ponga las dos, es difícil distinguir cuál es la verdadera. Es como las marcas de los zapatos. Los chinos tienen muy buenas falsificaciones de las verdaderas Nikes, que cuando ponen los dos, no puedes saberlo. Pero el que los creó sabe cuál es falsificación y cuál es el original. Es lo mismo en la congregación, podemos estar todos, pero Dios que escudriña los corazones de cada uno de nosotros sabe exactamente quién son sus hijos y quién no son sus hijos. Él lo sabe. Así que no es porque nosotros pertenecemos a una iglesia como esa gente pertenecían
a la iglesia donde el apóstol Pablo les mandó este mensaje, no es porque ellos pertenecían a esa iglesia, significaba que se habían convertido. No había ninguna conversión en ellos. Así que Pablo mismo era una persona que perseguía a la iglesia antes de su conversión. Él perseguía a la iglesia, asesinaba a los cristianos, le mandaba a la cárcel y estaba justo ahí cuando Esteban fue apedreado. Pablo guardaba la ropa, el traje, puedo decir que el traje de las personas que apedreaban a Esteban. Pablo estaba presente, pero ahora está hablando un hombre totalmente convertido y cambiando, está dando un llamado muy estricto a los hermanos. Así que si miramos el énfasis del apóstol Pablo en esta carta, no era la primera vez que Pablo estaba llamando la atención a los hermanos de esta congregación. Hay algunos asuntos en esta congregación que hemos llamado el asunto una y otra vez. Cuando se repiten las cosas tantas veces, hermanos, no es para aburrir a los hermanos. Es porque no hay cambios. No se ven los cambios necesarios en las vidas de las personas. Por eso que esos mensajes son repetidas una y otra vez. No es para agobiar a la gente. En una congregación donde se repite la misma cosa, sobre todo vivir en santidad, es porque hay un corazón amoroso de parte del pastor o de parte del predicador, porque desea ver a toda su congregación con él si Cristo regresa. No es para quebrar a la gente, no es para sacarle dinero. No es si alguien te habla de Dios, que arrepiéntete, vive una vida que agrada al Señor, vive en santidad, apártate de pecado. Hay que saber que es porque la persona se preocupa grandemente por ti. Así que si miramos el énfasis del apóstol Pablo en esta carta, no era la primera vez que él había hablado de ese asunto con esta iglesia. Parece que les avisó antes, pero no hubo cambios verdaderos en sus vidas. Y seguían ellos mismos siendo enemigos de la cruz. Por eso que Pablo dice, si miramos lo que él dice, pues ya les dije varias veces y ahora se les repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Quiere decir que él ya les había dicho que chicos, por favor, así debe ser vuestras vidas, debéis vivir así porque la manera que estáis viviendo sois enemigos de la cruz. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que creyentes se convierten en enemigos de la fe que ellos mismos profesan? ¿Cómo es posible que tú te conviertes, un creyente que dice que es creyente, al mismo tiempo se convierte en un enemigo a la misma fe que dice que profesan? Llamándose creyente, vestido como un creyente, hablando como un creyente, anda con creyentes, salen para ganar a personas perdidas, pero que tú mismo o tú misma no eres creyente y estás yendo hacia la destrucción. Así que, ¿cuál era el problema? La primera pregunta, ¿cuál era el problema? ¿Cómo se habían convertido en enemigos de la cruz algunos de los hermanos de esta iglesia? ¿Y cómo se pueden convertir en enemigos de la cruz los que pertenecen a esta congregación o en otras congregaciones? El apóstol Pablo dice lo siguiente, dice lo que está subrayado, dice, hay muchos cuya conducta demuestra, esa es la manera que uno se convierte en enemigos de la cruz. Pablo mismo le da la respuesta aquí. Dice, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Así que, hermanos, eso quiere decir que no solo lo que profesamos ser, que importa. No es porque la gente me pregunta, ¿dónde viene? Vengo de la iglesia. Mi iglesia es muy bíblica, muy doctrinal. No es por lo que profesamos que nos hace creyentes. No es por lo que decimos o los argumentos bíblicos o el conocimiento de las doctrinas fundamentales de la Biblia que nos salva. No es por eso. Jesús mismo lo dijo, que en aquel día, el día del juicio final, muchos vendrán a él y dirán, Señor, hice esto a tu nombre. Es que no te conozco. No, antes andaba bien y después se torció. No, es que nunca te conocí desde el principio. ¿Quién eres tú? ¿Sabes la parábola de las 10 vírgenes? 5 insensatas y 5 que tenía bien la cabeza. Cuando vino el novio, ¿qué pasaron con las otras que no llevaban aceite suficiente? Fueron a buscar. Cuando llegaron, el novio dijo,
Es que no os conozco, ni os invité a esta fiesta. ¿Quiénes sois? Hermanos, mira, en el día de juicio, si escuchamos eso, no hay más esperanza. Es que no hay más esperanza. El día que uno escucha que no te conozco, ¿a quién vas a llamar para venir a justificarte delante de Jesús? ¿Quién puede defenderte ante Jesús? ¿Quién puede decir que no, Señor? Estaba en mi congregación, cantaba, estaba ahí todos los domingos, salíamos a evangelizar, la conozco. ¿Quién? A Él que escudriña nuestros corazones, diciendo nuestros pensamientos, que nada se le puede esconder. ¿Quién puede justificarnos ante Él? Hoy es día de salvación, no mañana, hermanos. Es hoy. Mañana puede ser tarde para muchos. Cuando falleció mi hermana pequeña, tenía solamente 23 años, acababa de terminar su carrera de medicina, era una buena farmacéutica, iba a dirección, era como, ¿sabes cuando las personas juegan a la lotería y pones todo tu dinero a un número que sabes que va a ganar? Y que te han dicho ya que ese número tocará, pues seguro. Es que no compres nada más, compra ese número por 10,000 euros, tocará pues seguro. Era la apuesta de mi familia, mi hermana pequeña. Era la inversión de mi madre. Porque ya mi vida ya no había remedio ya para remediarme. Era la esperanza, era la persona que iba a poner esa sonrisa en el rostro de mi madre, que yo nunca pude poner. Pero no fue así. Su vida fue cortada a los 23 años, en plena flor. El sobrino de mi esposa también, a los 24 años, un infarto. Un muchacho de 24 años, fuerte. Se le escapó la vida. Mira, algunos de nosotros tenemos 30, 40, 50. ¿Quién nos garantiza que tendremos uno más? ¿Quién nos garantiza que veremos el próximo año? ¿Quién nos garantiza? Si hoy Dios nos regala hoy para que seamos parte del reino, ciudadanos del cielo en vez de enemigos de la cruz, ¿quién nos garantiza? ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas como personas que nunca morirán? Parece que no hay día de juicio para nosotros. Como decía la hermana, nos afanamos tanto para trabajar. El mismo trabajo que suplicamos a Dios que nos da se convierte en obstáculo para buscarle. Ay, tanto trabajo, tanto esto. A veces, hermano, yo me siento después de mi trabajo y reflexiono y pienso personalmente. Plego a las 12 de la noche, empiezo a las 3 hasta las 12. Pero tengo que estudiar. Estudio para mí y estudio para la congregación. Y yo me pregunto, si no me esfuerzo para estudiar, ¿qué voy a dar a los hermanos si yo estoy vacío? Si no me esfuerzo para orar, ¿qué voy a decir a la gente? ¿Que oren? ¿Que yo mismo no oro? Lo que sembramos, cosechamos lo mismo. Siembras un grano de maíz, nunca cosecharás un grano de maíz. Cosecharás mazorcas sobre mazorcas. Así que si siembras una mala semilla, así será tu cosecha mala. No hablo de dinero, hermanos. Hablo de vida espiritual. Tu dinero, quédatelo. Porque lo hemos encontrado aquí en la tierra, la vamos a dejar aquí en la tierra, pues seguro. Pero las cosas que hacemos para Dios, nuestra fe en Cristo, el amor por Cristo, son las únicas cosas que sacaremos de este mundo y determinará donde nosotros pasaremos la eternidad. Nada más. Podemos ser los mejores, correr como ser famosos, conocidos, pero no sirve para nada si no estamos en Cristo Jesús. Entonces la manera que te comportas debe ser conforme a lo que profesas. Tu manera de vivir debe ser conforme a lo que tú profesas. Mira lo que dice aquí en Mateo 7:21. El Señor Jesús dice, no todo el que me llama Señor, Señor, ¿pasará qué? Entrará en el reino del cielo. Así que no todos que vienen aquí tienen una Biblia debajo de su manga, se visten con falda larga y critican a los que llevan pantalones, o llevan pantalones, critican a los que llevan falda larga. Llorarás. No todos que dice que el Señor, que es su Señor, entrará en el reino de los cielos. Él mismo lo dice. Pero hay una condición para poder entrar. No son por nuestras buenas obras, aunque somos salvados para las buenas obras que Dios ya tenía planeado, preparado antemano. Pero no son esas obras que nos salvan. Dice, pero
solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Jesús llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, para orar antes de que fue crucificado. El día de la transfiguración, en el monte, Jesús dice la palabra que su cuerpo se transformó completamente blanco, tan blanco como la nieve. Y ellos vieron, apareció Elías y Moisés hablando con Jesús, hablándole sobre lo que le iba a ocurrir. El final de los profetas, el fin de la ley también. Ahí Jesús, ahí recibiendo, hablando con ellos. Cuando Pedro lo vio, dice la palabra que se volvió como tonto. Señor, vamos a hacer unas herramadas aquí, unos monumentos, uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías. Porque no sabía, dice la palabra que él hablaba porque estaba tan emocionado, no sabía qué decir. Y dice que una nube les cubrió. Y una voz habló dentro de la nube. Eso es mi Hijo amado. A Él escuchar. En la vida escuchamos muchas voces. Muchas personas nos hablan en la vida. Pastores, supuestos evangelistas, supuestos profetas, supuestos eso y eso y eso. Escuchamos de todo mundo. Nos dijeron de llevar mascarillas fuera, dentro. Algunos lo llevaban solos en el coche. Lo hacíamos porque confiábamos en lo que nos decían. Pero no tenemos ni tiempo a escuchar a la persona que Dios dijo que escuchamos. A Él escuchar. Jesús mismo lo pone. Es a Él que tenemos que escuchar. Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que escuchemos a su Hijo. Que tengamos fe a su Hijo. Porque es el Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Es la persona que Dios ofrece a cambio de nuestros pecados. Él mata a su propio Hijo para salvarnos. Así que no todos los que llaman al Señor Jesús, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Santiago 1:22 lo pone así. Dice que no solo escuchen la palabra de Dios. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que podemos llenar ese local con 2,000 personas y gritamos aleluyas el día siguiente con muy buena música, tan tranquila que la gente se tira en el piso. Y si salgamos aquí, vivimos de la misma manera que entramos antes, nos engañamos a nosotros mismos, es lo que dice la palabra. Nuestras vidas deben cambiar. Cualquier persona, si leemos los evangelios, todos que tuvieron un encuentro con Jesús, los ciegos, muertos, paralíticos, cojos, sordomudos, todos sus vidas cambiaron. El cojo empezó a caminar, el sordo empezó a escuchar, el mudo empezó a hablar, el muerto se despertó. Así que es imposible tener un encuentro verdadero con el Jesús que Dios dice a Él escuchar sin que haya un cambio en tu vida. Si dices que has encontrado a Jesús, que crees en Él, y tu vida permanece de la misma manera que los de tu barrio interior te conocen, antes, pues, conociste a Jesús González, el vecino de aquí abajo, no a Jesús de la Biblia. Es puramente eso. No podemos conocer a Jesús y nuestras vidas permanecen de la misma manera. Lo que dice Santiago, debemos poner en práctica lo que nosotros escuchamos, vivir conforme a la palabra de Dios. Así que lo que hacemos con la palabra de Dios, cuando leemos, cuando la escuchamos, cuando la oímos, cuando se habla o cuando nosotros mismos lo hablamos, lo que hacemos con esta palabra tiene consecuencias eternas en la vida de cada uno de nosotros. Lo que estáis escuchando ahora, lo que vais a hacer con lo que estáis escuchando, tiene consecuencias eternas. Así que los que lo cogen, lo ponen en el bolsillo, llegan a casa, lo sacan, lo vuelven a examinar a luz de la palabra, les aseguro a 100% que la palabra de Dios nunca volverá a él vacía sin cumplir el propósito por el cual fui enviado. Si meditamos sobre la palabra de Dios, transformará nuestras vidas. Pero si venimos, la cogemos y salimos de aquí y decimos, ¿dónde viene de la iglesia? Ya cumplí para hoy, así que podemos ir, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro. Para nada, te engañas a ti mismo conforme a lo que dice las Escrituras. Pero en esta iglesia específica, donde Pablo mandó esa carta, había algo peculiar en esa iglesia. Las acciones que eran tan carnales demostraban que no eran verdaderos convertidos. Dice el apóstol Pablo sobre sus acciones, lo que está subrayado, dice, su Dios es su propio apetito.
Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Esas eran las cosas que ocurrían en esta congregación. La pregunta es, ¿caemos en esto? Nosotros en esta congregación. Pues si uno se identifica dentro de eso, que su Dios es su apetito, si una persona está aquí que se jacta de sus cosas vergonzosas y piensa solamente en esta vida terrenal, la palabra dice que vas de camino hacia la destrucción. Así que algunos de ellos eran glotones, les gustaban comer tal como eran algunos de la iglesia de Corinto. También Pablo llamó la atención a la iglesia de Corinto, que había algunos ahí que les gustaban solamente comer. Ellos fueron exhortados por Pablo también por su mala conducta cuando se reunía la iglesia. Mira, en las iglesias donde Pablo había en aquel tiempo aún sigue ocurriendo que hay gente que se congregan solamente para encontrar a sus amigos, para pasarlo bien, para matar el domingo antes del peliculón de la tarde. Solamente vienen para pasar el tiempo, después regresan y siguen con sus vidas y se sienten satisfechos por haber cumplido con el ritual que sus padres les enseñaron cuando eran pequeños. Me fui a la iglesia el domingo, oré mi Padre Nuestro, hablé con los hermanos, ahora puedo seguir con mi vida. Es lo mismo que ocurría. Mira lo que ocurría en la iglesia de Corinto aquí. 1 Corintios capítulo 11, 20 a 22. Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, es lo que pasaba. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Así que se reunía no porque querían celebrar la cena del Señor, que es la única celebración que el Señor nos demanda para celebrar, la cena del Señor. Así que cuando ustedes se reúnen, dice, no es para celebrar esta cena del Señor. Pues dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no lo comparten con los demás. Esas son personas que pensaban solamente en su propio estómago, su propio bienestar. Traían comida, pero no esperaban que venían las demás personas para compartir lo que ellos habían traído. Se sentaban y comían su propia comida ellos mismos sin esperar a los demás. Y dice, como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que les elogie? Pues bien, de ninguna manera les elogiaré por eso. Así que vivían una vida totalmente egocéntrica. Algo similar ocurría en la iglesia de Filipos. La gente eran egocéntricas cuando se reunían. Pensaban solamente en sí mismo. No les importaba las demás personas. Aparte de eso, dice que se jactaban. Ellos se jactaban de cosas vergonzosas. Uno se puede preguntar, pero ¿qué cosas vergonzosas ellos hacían para jactarse? Pero ¿por qué no tenemos ninguna lista? La Biblia no nos da ninguna lista en concreto de las cosas vergonzosas que ellos hacían para jactarse. Pero sí leemos en Efesios capítulo 5, versículo 3 a 5, algo similar ocurría en Efesios. Bueno, no lo tengo aquí. Tengo solamente 1 Juan. Vale, en Efesios capítulo 5, si tienen sus Biblias, Efesios capítulo 5, se lo apunta, lo pueden leer después. Efesios 5, 3 a 5. Tenemos esta exhortación de Pablo. Pablo dice en Efesios 5, 3 a 5. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Escucha bien, hermanos. Entre los creyentes no se debería ni mencionar la vida perversa que otras personas viven. Ni ninguna clase de impureza o avaricia. No se debería ni mencionar. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes. Escucha bien, hermanos. Lo que llamamos, no, es una broma. Pablo dice que no existen bromas para el creyente. Una mentira es una mentira. No debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Ojo, chistes groseros no deben ni haber. Déjala caminar, por favor. Déjala solamente así. Chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. Haya más bien acción de gracia, aquí debe haber acción de gracia, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, una persona idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de
de Dios. Así que nadie que practica la idolatría, o alguna persona avaro, o una persona avara, una persona inmoral, personas que hacen chistes groseros, conversaciones necias, personas que son avariciosos, indecentes, ninguna de esas personas tendrán parte en el reino de Dios. Y la última exhortación del apóstol Pablo que tenemos, y lo que estábamos viendo, la última exhortación, dice que la gente que estaba en Filipo solamente pensaban en su vida terrenal. Ellos pensaban nada más en su vida terrenal. Cómo se iban a saciar, llenarse la barriga, o cómo iban a conseguir dinero, cómo iban a construir sus casas, cómo iban a vivir bien. Pensaban solamente en la vida terrenal. No esperaban a Jesús. Sinceramente, hermanos, nos hacemos la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos aquí dentro con la expectativa y llorando que Jesús regrese pronto? Seamos honestos. Algunos no queremos que Jesús regrese, porque nos deleitamos con lo que hemos conseguido. Un buen trabajo, un buen sueldo, una buena vida. Por fin hemos comprado la casa que soñábamos antes, o el coche, o por fin hemos tenido lo que tanto deseábamos. Mira lo que dice el apóstol Juan aquí, una exhortación en 1 Juan 2, de 15 a 17. El apóstol Juan dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Hermanos, no amemos al mundo ni las cosas que el mundo ofrece. Porque cuando amamos al mundo, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Eso es lo que ofrece el mundo. Un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Entonces, ¿por qué deseamos tanto cosas que un día acabarán y nunca más la volveremos a tener? Pero el que hace la voluntad de Dios le agrada, vivirá. El que hace la voluntad que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Ves el peso? El mundo ofrece todo lo que uno desea, las pasiones de la carne, todo lo que uno quiere. Pero hay una sola cosa aquí: el que hace la voluntad de Dios supera todas las demás cosas que el mundo puede ofrecer. Entonces que Pablo dijo que cuando él conoció a Jesús, todo lo que él pensaba que era valioso para él lo tomó por basura, por el privilegio de haber conocido a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, nuestras vidas empiezan a tener sentido, empiezan a tener valor. Le pregunto, ¿qué tiene más valor? ¿Lo que contiene o el contenido? Es el contenido. Suponemos que eso es un frasco de perfume. Si no hay perfume dentro, es solamente un frasco vacío que no sirve para nada. Pero es la fragancia que está dentro del frasco que da valor a todo lo que conlleva. Nosotros podemos parecer muy guapos y hermosos y hermosas ahí fuera. La gente puede mirarnos y apreciarnos y elogiarnos con el don de labio que tenemos, con quizás el conocimiento o con nuestras posesiones. Pero si no tenemos a Dios en nuestras vidas, somos tan vacíos como una botella vacía. Personas que serán usadas, dice la palabra, como leña para encender el infierno. El infierno no fue creado para el creyente, dice la palabra, no. No fue creado para el Satanás y los demonios que rebelaron contra él. Pero muchos de nosotros podemos terminar siendo usados como leña para el infierno si no aceptamos la salvación que el Señor nos da. En Mateo 6:33 el Señor dice: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y llevan una vida justa y les dará todo lo que necesitan. Dios sabe lo que necesitamos. Él hace todo para que llegamos a conocerle. No tenemos a un Dios que no comprende nuestras debilidades. Hebreos dice, en la carta de los Hebreos, Pablo pone ahí que no tenemos a un sumo sacerdote que no comprende nuestras debilidades.
Tenemos a una persona que nos representa delante de su Padre, a nuestro Señor Jesús, que fue hombre a 100% como nosotros, sufrió como nosotros, tentado como nosotros, fue desechado, abandonado por sus amigos como nosotros. Así que si tenemos a alguien así, tenemos a alguien que comprende nuestra situación y nuestras debilidades, podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios y hablar con Jesús, y téngalo por seguro que Él nos comprende. Yo no puedo comprender su situación porque no estoy en su piel, pero le aseguro que Jesús sí que le comprende. Él sí que lo entiende. Así que podemos entrar confiadamente en su presencia. Así que como creyentes debemos saber que todo lo que tenemos pertenece a este mundo y lo dejaremos en este mundo cuando nosotros nos vayamos de este mundo. Todo. No hemos encontrado nada. Cuando nacimos desnudos, saldremos de aquí igual de la misma manera. Nos pueden poner el mejor traje que existe, pero aquí se quedará igualmente. Nada de este mundo saldrá de este mundo. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto para guardarlos? ¿Por qué nos matamos tanto? Y somos ricos en otras cosas, pero pobres en nuestra relación con el Señor. Mira lo que dice en Lucas capítulo 12, 21. Ese Señor Jesús hablando, después de que un hombre rico le vino. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús dice que obedece a los mandamientos. Y él dice que había hecho todo. Jesús dice que no, te falta uno. Vende todo lo que tú tienes, dale dinero a los pobres. El hombre se sintió triste, que tanto dinero que tengo, lo voy a vender todas mis cosas para dar a los pobres. Y cuando se iba, dice el Señor Jesús, así es, el que amanece riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. El que piensa que puede almacenar riquezas terrenales y descuida lo más importante que es su relación con Dios, está mal de la cabeza, dice la palabra. Es un necio. Así que ¿para qué ser enemigos de la cruz? ¿Para qué uno no quiere ser enemigo de la cruz y no ir al camino de la destrucción? Dios, nuestro Dios, no debe ser nuestro propio apetito. Escucha bien, hermanos. Para no acabar siendo enemigos de la cruz y ir al lugar de destrucción, nuestro Dios no debe ser nuestro propio apetito. Nunca debemos jactarnos de las cosas vergonzosas, ni pensar solo en esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque llegará el día que tendremos que dejar este mundo y cada uno de nosotros responderá ante Dios. ¿Lo tenemos claro? 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, pues todo tendremos que estar delante de Dios para ser juzgado. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece, por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Así que todos nosotros, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos ante Dios y cada uno de nosotros recibirá lo que ha estado haciendo en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno, déjala tierra, déjala totalmente. Déjala que haga lo que tiene que hacer, se cansará, ¿vale? Para no distraerte tú misma. Así que todos nosotros, tarde o temprano, cada uno recibirá lo que ha estado haciendo, la recompensa de todo lo que ha estado haciendo, estando en este cuerpo. Con eso terminamos. Y le hago la pregunta que cada uno debe preguntarse ahora. ¿Tú eres enemigo de la cruz de Cristo por tu apetito, por ser tan orgulloso, por tus actos vergonzosos y estás más preocupado solo por la vida terrenal? ¿O eres ciudadano del cielo? Pablo lo pone bien claro. Podemos ser ciudadanos del cielo. Todos nosotros podemos ser ciudadanos del cielo. Pero la decisión depende de cada uno de nosotros. De la manera que hacemos nuestra cama, cuando salgamos de la casa por la mañana, así la encontraremos por la tarde, cuando nos toca dormir. La vida que tú vives ahora, estás sembrando algo y cosecharás igualmente la misma cosa o más de lo que sembras en tu vida ahora. Solamente pido que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, a cada uno de nosotros, para que entendamos que esta vida y todo lo que la vida ofrece es totalmente temporal. Algún día pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Tenemos a un Señor en quien podemos confiar. Ese vive eternamente y podemos confiar en Él para siempre. Amén.
Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a no ser enemigos de la cruz por nuestra manera de vivir. Ayúdanos a no apartarnos de ti. Ayúdanos, Padre. Danos la sabiduría que necesitamos para seguir adelante, sin cansarnos, a no perder la fe en ti, a no intentar atesorar tesoros y ser ricos en las cosas terrenales y pobres en nuestra relación contigo. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado hoy, Padre. Por favor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.